Seguimos con el primer circuito Iberdrola de vela paralímpica y con la clase 2.4 MR, que celebra su campeonato de España en el marco del tercer trofeo Mar d'Empúries, organizado por el Club Nàutic L'Escala al norte de Girona. Los regatistas aspirantes al equipo preparalímpico español regresan con energías renovadas. El alicantino Rafa Andarias era el vigente campeón de España a batir, título que había logrado justo en L'Escala en 2011 y que aún mantenía porque la falta de viento impidió celebrar el campeonato en 2012. Jugaba en casa y con la ilusión del regreso tras meses fuera de la competición, el regatista de L'Escala, Miguel Ángel Gómez Miki. Miki llegó a formar parte del equipo preparalímpico español en la campaña para Londres 2012, pero una lesión en ambos codos forzó su retirada a finales del 2011. El parón prácticamente era entrar en quirófano por dos lesiones que eran dos tendinitis graves de codos, de los dos codos. Bueno, en mi caso los brazos son piernas. Entonces la opción era o operar para ir un poco rápido o sacrificarlo todo e intentar ir tranquilo y una buena recuperación. Y en mi caso, pues bueno, la vela estoy de paso y la silla la necesito para, bueno, los brazos mejor dicho los necesito para toda la vida. Entonces, a mucho dolor tuve que sacrificar el tema paralímpico de llegar a Londres. En mi caso es una prueba de fuego aquí, porque llevo días parado y entonces la prueba es personal, no es contra la flota. Yo aquí no lucho contra la flota, sino lucho contra mí mismo, psicológica, física y técnicamente, a ver cómo estoy. Desde la primera prueba de la jornada inaugural, el sábado 4 de mayo, la competición fue exigente con los regatistas. A la baja intensidad del viento, con entre 6 y 8 nudos, se sumó la nubosidad variable que propició los roles. Una flota muy compacta se acercaba a Barlovento tras la primera ceñida, que terminó liderando el catalán Paco Llobet. Pasaron tras él Rafa Andarias de Javea, el catalán Jordi Cargol, el gallego Fran Piñeiro, el cartagenero Antonio Maestre y el malagueño Javier Contreras. Eran los principales candidatos al podio. Marcar distancias en la cabeza de la regata no se veía fácil, pero Paco Llobet al fin lo consiguió en la segunda y definitiva empopada para acabar llevándose la victoria parcial. Andarias y Cargol le sucedieron en la meta. Bueno, en la primera prueba había un poco más de viento a lo mejor y yo tenía un punto más de velocidad y quizás he cogido mejor el cambio de dirección de viento, que estaba entrando más viento desde mar que de la zona de tierra, y eso me ha permitido en la primera prueba distanciarme. En la siguiente prueba del día, nada más comenzar la regata, el primer paso por Barlovento nos brindaba un gran espectáculo de maniobras. Miki Gómez navegaba en ceñida liderando el bordo derecho y parecía que iba a tomar boya primero. Pero desde el bordo opuesto aparecían a toda velocidad Andarias y Maestre y se metían por delante de Miki. El regatista de L'Escala lograba asegurarse el tercer puesto en cabeza, aunque pasando muy justo por delante de Paco Llobet. Miki navegaba a buen ritmo a pesar de llevar una pequeña fisura en el casco del barco. La victoria en esta prueba fue para Antonio Maestre. Y luchando por el segundo puesto mantuvieron un intenso marcaje a poca distancia de meta Miki Gómez y Rafa Andarias. El duelo terminó con ventaja para el alicantino tras una errónea trasluchada del catalán. Ha sido, vamos, photo finish directamente. Ha sido una elección que, distinta entre los dos, pero vamos, que ha ido bien a mi favor. En un día como hoy, que había muy poco viento, pues lo principal es no hacer muchísimas maniobras y si has elegido un lado del campo, pues ir a muerte a por él. Miguel Ángel Gómez comenzaba la tercera regata de la jornada arriesgando y eligiendo el bordo contrario a la apuesta mayoritaria de sus rivales directos. La salida no ha sido nada buena y bueno, la opción la veía en mi cabeza, la veía muy clara, que era irme a la derecha. Lo que pasa es que claro, tenía toda la flota, toda, no había nadie en la derecha y todos en la izquierda. Entonces era como decir, no lo sé. Pero claro, eso lo sabes cuando te vas acercando a boya, que vas viendo
pues el contraste, bueno, la diferencia que hay con unos, ¿no? Entonces irme a la derecha ha sido mucha seguridad en mí mismo, una lucha interna. El regatista del Scala repitió apuesta a su paso por puerta y resultó ser ganadora porque lo condujo a la victoria parcial. Tras él, Andarias llegaba segundo y muy juntos finalizaban la prueba Paco Llobet, Fran Piñeiro y el regatista local Jordi Cargol, que terminó firmando su tercer puesto del día. El Campeonato de España cerraba su primera jornada con 3 vencedores parciales distintos y un líder provisional muy regular, Rafa Andarias. Segunda y última jornada de Campeonato de España de 2.4 MR en el Scala. Con un ligero cambio en el recorrido se añade una boya más en Barlovento para intentar separar la flota. Y es que el hecho de que navegue muy compacta, como lo hizo ayer, es señal de que el nivel está subiendo. Hay muchos candidatos al podio. Vamos a ver cómo termina esta competición. Los primeros minutos de la segunda jornada dejaron claro que la resolución del campeonato no iba a ser sencilla. Antonio Maestre, que partía como cuarto provisional de la tabla, conseguía liderar la primera ceñida y pasaba primero por Bollo de Barlovento. Pero a su regreso a esta marca, Andarias ya lo había adelantado y afrontaba con seguridad la última empopada para hacerse con la victoria parcial. El título de campeón estaba asegurado. Esta jornada ha sido bastante complicada, donde prácticamente cualquier persona podía haber ganado cualquiera de las mangas y estábamos pendientes cada uno de sus puntos particulares. La verdad que con Maestre, incluso con Paco y Miki, ha habido tramos muy divertidos. Paco Llobet y Fran Piñeiro cruzaban meta segundo y tercero. Segunda prueba del domingo, 5 de mayo. La intensidad de la competición volvía a hacerse evidente con los cruces continuos entre los aspirantes a liderar la flota y con momentos como este. En la mitad de la primera ceñida navegaban casi en paralelo Rafa Andarias, Miki Gómez, Javier Contreras y Antonio Maestre. Salir de este frente con el mayor favor del viento posible iba a ser todo un reto. A estas alturas de la competición, Paco Llobet tenía la plata casi segura en sus manos, pero en esta segunda prueba terminaría firmando su peor resultado del campeonato. Parte de la causa, un detalle tan pequeño e importante como una costura. La escota de Génova se aguanta por una pieza que se llama barber y este barber va cosido con una costura. La costura por tiempo se ha descosido, entonces claro, todo el control del Génova en una ceñida se me ha perdido y por eso he ido un poco más lento, pero en realidad la culpa es mía por no revisar el material, que es lo que hay que hacer en todo, antes y después de cada campeonato. Mejor suerte fue la que tuvo Antonio Maestre. Se llevó la victoria parcial en la segunda regata y ganaba puntos para meterse en el podio una vez que se habían celebrado pruebas suficientes para permitir el descarte. Como en la vela de la regata, lo fundamental es la salida, salir bien, y una vez que te colocas bien ya simplemente navegar y no hacer cosas raras, porque a veces intentas arreglar errores y lo hacen más grande. En la tercera y última regata de la jornada, Paco Llobet se sobrepuso al contratiempo de la anterior y venció. A pesar del incidente con el Génova, el catalán se había sentido más cómodo navegando a lo largo de este segundo día de competición, en el que el viento estuvo menos rolón y sopló del suroeste entre los 6 y los 8 nudos. Con las 6 pruebas del programa disputadas, este Campeonato de España repetía el podio de la Copa que se había celebrado días atrás. Antonio Maestre volvía a ser bronce y Llobet y Andarias se intercambiaban posiciones. La plata para Llobet y el oro para Andarias, que revalidaba título de campeón de España en el mismo club donde había ganado el anterior. Este es el segundo campeonato de España que organizamos. Anteriormente también organizamos una Copa de España, con lo cual ya llevamos 3-4 años de trayectoria con eventos deportivos de importancia. En la Escuela de Vela también no solo realizamos actividades para personas con discapacidad, sino que lo incluimos dentro de las actividades ordinarias de la Escuela de Vela. Es decir, nuestra misión es facilitar el acceso al mar. Y en Europa hay 50 millones de personas con problemas de movilidad. Entonces teníamos que adecuar las instalaciones, poner embarcaciones adaptadas y estamos en el camino.
En el podio estaban los mejores del campeonato, pero entre pantalanes descubrimos también pequeñas victorias personales y muchas ganas de aprender. Un ejemplo es el catalán Jordi Cargol, que con este campeonato de España se enfrentaba a su tercera regata en la clase 2.4 MR. Nuevo en la clase, pero experimentado en vela, Cargol navegó en Optimist, Europa y Láser hasta que se quedó afectado por una neuropatía degenerativa. Bueno, yo llevo muchos años navegando, pero debido a mi lesión tuve que dejarlo porque no podía navegar en tema de estabilidad y fuerza. Pero un día, pues el director de aquí La Scala me dijo, ¿por qué no pruebas este barco? Te va a gustar y tal. Este barco para mí ha sido el poder volver a navegar. Porque yo cuando tuve la lesión me parecía que no podía volver a navegar. Es una vida, es lo mejor que nunca he tenido. Competir en la clase 2.4 MR es algo más que luchar por un trofeo y lo hemos comprobado en el Campeonato de España celebrado en La Scala. La próxima cita con la vela paralímpica en la ciudad malagueña de Benalmádena.